Ando, ahora también en YouTube. Museo Familia, Museo Comunidad, Museo Amigos, desde la Ciudad de México para todo el mundo. Estamos aquí en Grupo Fórmula con la Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional. Están escuchando su programa Museando Ando. Soy Verónica Müller, su dama museos, enlazando museos con personas. Somos y estamos México. Y ese himno de la Escuela Militar de Materiales de Guerra me emocionó mucho oírlo y hasta me cuadré. Bueno, pues quiero decirles que les mando todo mi amor y toda mi gratitud a todas las personas que han hecho posible este programa. Doy las gracias a mi querida Sedena por permitir que sus museos estén presentes en Museando Ando. Y pues hoy, como lo acabo de decir, está la Escuela Militar de Materiales de Guerra en Santa Lucía. Le damos la más cordial bienvenida al encargado del Museo Interactivo de Materiales de Guerra, a mi sargento primero auxiliar, Gabriela Martínez Toribio. Bienvenida. Gracias por la invitación. Claro que sí. Y a mi capitán segundo Rigoberto Endañú Álvarez, encargado del Museo Interactivo de Materiales de Guerra. Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Y aquí estamos. Muchísimas gracias. Nos están escuchando por internet para todo el mundo en www.radioformula.com.mx, Museando Ando en vivo, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, multilínea 5166-3404, abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Transmitimos en vivo por Facebook Live, Museando Ando Oficial, y en nuestras redes sociales durante toda la semana ustedes encontrarán la oferta cultural. Consúltenla, es para ustedes. Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, Twitter. Estamos como Museando Ando Oficial y también como @ladamamuseos. Mi gratitud al gran apoyo que tengo de Sai, Lili, Jesús, Alberto, Marshall, Lucero y mi querida Sofía. Muchos saludos a mi general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. A todo el personal que conforma la Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, a sus familias, a mi gran amigo y maestro, el ingeniero Víctor Manuel Paredes Pacheco y familia. Él ha sido mi enlace con la Sedena. A Alfredo García y Rodrigo Esquivel del 88.9, a Maribel Herrera Holguín, Miguel Ángel Campos, el paidopsiquiatra doctor Francisco José García Rangel, y a los escuchas y museo amigos que me encuentro en la calle, en el banco, en el metro. Esto me llena de alegría tener este contacto tan en vivo. Al terminar nuestro programa nos pueden escuchar en el bonus por Facebook Live, y ojalá me dé tiempo de decirles que nuestra querida Sedena tiene varios museos. Por si no lo sabían, allí los vamos a repetir. Miren: Museo del Centenario, Plaza del Servicio a la Patria, Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Capilla del Exconvento de Betlemitas, Museo Nacional de Cartografía, Museo del Ejército y Fuerza Aérea Moefa, Museo de la Caballería, Museo Militar de Aviación en Santa Lucía, Estado de México, Museo del Paracaidismo, de la Artillería, el interactivo de la Escuela Militar de Materiales de Guerra, el Archivo Histórico, en fin, para que no digan que no tienen museos, pero por favor vayamos a visitarlos. Y regresamos con más de Museando Ando. Una de las muchas virtudes que yo he encontrado en la Sedena es que para ellos la vida cultural militar, la cual refleja valores de lealtad, abnegación, honradez, honor, espíritu de cuerpo, sacrificio, disculpen, y disciplina, lo llevan a cabo día con día. Ahí no hay de que rezongamos, pues yo no quiero, yo sí quiero ir, ¿verdad que no es así? Claro que no. Eso no pasa. Bueno, pues entremos de lleno a nuestro tema. ¿Cómo es que surge dentro de la escuela este museo? Me parece extraordinario. Bien, bueno, un poquito de la historia de lo que es el plantel, de lo que es la Escuela de Materiales de Guerra. La escuela inicialmente se creó en el año de 1946 en el campo militar, lo que ahora es el campo militar número 1F en Santa Fe. Avanzamos en el tiempo. En el año 2018 es reubicado el plantel. La Escuela Militar de Materiales de Guerra es ubicada ahora en el campo 37D en Santa Lucía. Aquí en este plantel, en este nuevo plantel para nosotros, se
se dispuso la creación de un museo de la escuela con el que no contábamos. Entonces, la idea principal fue de dar a conocer, como te comentaba hace un momento, la historia del plantel y las actividades que en él se llevan a cabo. Nuestra intención es que el personal que nos visita, que la gente que tiene la oportunidad de asistir al plantel, se lleve una idea más clara de lo que se hace en el plantel, de cuáles son las actividades que realiza un discente, un alumno en el plantel de la Escuela Militar de Materiales de Guerra, y se lleve también pues esa parte histórica y el saber que la gente que se gradúa de ese plantel es gente profesional, gente confiable y que desarrolla un sentido de pertenencia muy fuerte hacia lo que es la Escuela de Materiales de Guerra. Porque me estaba diciendo Víctor antes de que entráramos al aire que orgullosamente ya tienen una licenciatura en logística, ¿verdad? Sí, debido a la demanda profesional con la que se ha avanzado en últimos tiempos, pues la Escuela de Materiales de Guerra no se ha quedado atrás. Ha tenido que reinventarse y ha tenido que profesionalizar a su personal, y debido a esto se implementó la licenciatura en logística del material de guerra. Son varios cursos los que se imparten en este plantel, pero se podría decir que este es el curso final. Así se gradúa un discente en la Escuela de Materiales de Guerra, con la licenciatura en logística. Esto me parece verdaderamente que es sumarnos al engrandecimiento de México. Así es, la idea es principalmente eso, ser profesionales y competitivos con las demandas de la Secretaría y del país, que casi realmente nada. Es lo que brindar un buen servicio, brindar un buen apoyo y desarrollarnos profesionalmente de la mejor manera. Estamos aquí en la mesa y está el escudo. ¿Nos lo puedes decir? Porque fíjense, amigos, si ustedes tienen ahí a la mano, discúlpeme, una moneda de 2 pesos, justamente en una de las casillas en donde están los símbolos de nuestra historia, de los abuelos mexica, como le llamo yo, ahí está justamente el escudo, ¿verdad? Así es, muy interesante esta parte de lo que es nuestro escudo. Nuestro escudo se forma de 4 partes. Viene su origen, significa Casa de las Lanzas. Ese es el significado del escudo. Su origen es del náhuatl. Esta palabra, este escudo se llama Tlacochicalcali. Se divide en 4 partes. La parte de arriba que podemos observar simboliza unas lanzas. Esas lanzas están apuntando, se podría decir, hacia unos círculos que simbolizan corazones. Simbolizan corazones. Esos corazones están sobre una casa, el símbolo de una casa. Este símbolo en la antigua civilización azteca era usado o identificaba el lugar a donde los aztecas guardaban su material de guerra en ese entonces. Se tomó la idea de ese escudo precisamente por lo que simboliza el resguardo del material de guerra, que es lo que el personal discente de la Escuela de Materiales de Guerra es su objetivo principal. ¿Qué te parece que nos platicas cuál es el lema de la escuela? Sí, claro que sí. El lema de la escuela también tiene que ver mucho con la identidad del personal discente en el plantel. Todos los planteles militares del sistema educativo tienen porras o pues sí, una porra, sí, ¿no? Un método con el que ellos se identifican. En nuestro caso, el lema de la escuela es juramos forjar tu historia con honor. Nosotros, a lo largo de los cursos, a lo largo del tiempo que un discente se desempeña en sus actividades en el plantel, diariamente repetimos esta frase: juramos forjar tu historia con honor. A nosotros nos lleva a que tenemos que tomar la responsabilidad y tenemos que hacer ese lema nuestro, amanecer y anochecer con ese lema y grabárnoslo, porque en todas las actividades que desarrollamos a lo largo de nuestra vida profesional siempre recordamos esta parte, y es lo que de alguna forma nos sirve de guía
para saber que debemos conducirnos de la mejor forma y saber de dónde provenimos, cuál fue nuestra capacitación, nuestra profesionalización y conducirnos de la mejor manera. Fíjate que yo pienso que necesitamos retomar la civilidad, porque los mexicanos en general no nos gusta tener orden en las áreas comunes, que son las calles, por poner un ejemplo. Nos da igual poner el vaso ocupado o con agua o con refresco o con lo que sea, dejarlo por donde sea. Y esto a mí me entristece, porque toda vez que yo he entrado a la Sedena, bueno, siento como que estoy en otro mundo. Y esto yo te lo digo a título personal. ¿Tú qué te sugeriríamos a las personas que nos escuchan? Que hagamos una campaña para verdaderamente, como hace mucho tiempo había, que pongan la basura en su lugar, para que retomemos esa disciplina. ¿Qué se te ocurriría? Bueno, de inicio yo creo que es una buena idea. En el plantel militar, bueno, yo te hablo de la Escuela de Materiales de Guerra, específicamente en esa parte nosotros tenemos dividido, como en algunos otros lugares he visto, los cestos de basura, donde se pone basura orgánica, inorgánica. Entonces, esa es una de las partes de la disciplina que se observa en el plantel. En el plantel difícilmente se encuentra una basura o una lata o un desecho de alimento, porque es parte de lo que como militar y más aún como docente es parte de la formación. Hacer ese tipo de acciones lleva a una acción contraria a la disciplina, lo llamamos nosotros. Entonces, eso es algo que se exige y que es muy mal visto por alguien que llegue a hacerlo. ¿Tú qué opinas, Gaby? Tú como integrante también de la Sedena. Influimos mucho con nuestro actuar militar. Nuestras familias ven ese orden y lo replican. Claro. En las escuelas también podemos colaborar con esa parte de la educación, ¿no? En el respeto al otro, el medio ambiente también, el respeto. En nosotros ven labores de reforestación y el amor que tenemos hacia el medio ambiente. Entonces damos un ejemplo que podemos replicar con nuestras familias y llegar a más gente, el respeto por el medio ambiente. Quiero decirles que nuestra querida Gaby nos va a platicar sobre dos personajes, porque hay muchísimas mujeres que han sobresalido en el ámbito militar. Hablemos de doña Amelio Robles. Ajá. Que como bien te decía, este mes cumplimos 107 años de nuestra historia y es importante recuperar nuestra tradición y nuestro origen revolucionario, que en este periodo pues las mujeres colaboraron, se sumaron a la causa para restablecer el orden constitucional y llegar a este ejército que tenemos ahora. Hubo un grupo de mujeres que se sumaron, tomaron la causa desde diferentes ámbitos. El que a lo mejor tenemos más identificado sería en el ámbito de la salud, de la enfermería. Recordamos en nuestro imaginario popular pues distintos corridos que tenemos que escuchaban nuestros abuelos, quizá el de la Valentina, ¿no? la Adelita, ¿no? Que son canciones de amor y que nos reflejan todo este periodo histórico y su colaboración de las mujeres en este periodo de guerra. De Amelio Robles podemos comentar que fue una mujer que tomó las armas con atuendo masculino. En ella se reconocieron sus hechos de armas. Ella estuvo encuadrada o inscrita en el Ejército Revolucionario del Sur, donde era comandado por Emiliano Zapata. Dentro de este ejército podemos comentar que tuvo una apertura a recibir las mujeres. Dentro de su historia de este ejército, su tiempo de vida, encontramos a 7 mujeres a las cuales llegaron a reconocérseles el grado de coronel, no solo a Amelio Robles. La particularidad de este personaje es que mantuvo su atuendo femenino. Podemos recuperar con esta experiencia de vida que la revolución dio ese momento de transformar la realidad. Fue una parte en que la mujer pudo llevar a ese periodo, ¿no? Y no solo con esta mujer, sino hubo otras importantes. Ahora regresamos. Gracias.
imaginamos, amigos, cómo sería la vida de estas mujeres y de estos hombres también en época de la Revolución. Verdaderamente algo muy fuerte de vivir, mal descansados, mal comidos, mal de todo. Así es. Fue un periodo intenso, ¿no?, en donde las mujeres tuvieron una importante colaboración para el movimiento y lograr que se restableciera el orden constitucional. Fue en 1917 cuando termina, digamos, las diferencias con la Constitución de 1917. Se establece que el ejército constitucionalista se vuelve con calidad de nacional, y entonces aquí se hace una reducción de número de efectivos. Los primeros en licenciarse, digamos, fueron las mujeres. Entonces fue un periodo en donde se licencia este personal femenino, regresan a sus hogares, con su familia, con sus hijos, sus esposos, y queda esa nostalgia por su participación. Es importante después la participación de algunas mujeres, como la Madre Cuca, que se llama Refugio Esteves, que tuvo esta participación en la Revolución, era enfermera, y llega al ejército profesional, inscribiéndose a la escuela de enfermería. Entonces ella era muy respetada por su participación en la Revolución y su tránsito a este ejército profesional. Por eso es que es importante recuperar su papel, su participación en este ejército, y nos da pie para hablar de la profesionalización del ejército y la inclusión de las mujeres en él. En los primeros años del siglo XX, pues hubo pocas mujeres. Llegaron en el servicio de intendencia, algunas enfermeras. También hubo un cuerpo de escribientes que lo hace Lázaro Cárdenas. Y para reconocer pues su diligencia, su papel importante de trabajo para el ejército, también se hace una apertura para aquellas mujeres que estuvieron en la Revolución y se les da el reconocimiento como veteranas de la Revolución. Esta documentación se puede consultar en el archivo histórico y reiteramos la invitación. Por Pueden favor, ustedes. danos la dirección. Muy bien, está, no me la sé precisamente, pero en las redes sociales de la Secretaría usted pueden encontrar la dirección y la forma de accesar es muy fácil. Les puedo dar el correo electrónico, ahorita se los anotamos. Ustedes nos mandan su solicitud, no requieren ser investigadores profesionales, nosotros les podemos ayudar a orientar su investigación. Lo importante es ese gusto por conocer la historia. Por supuesto. Ahí nosotros les podemos ayudar. Tenemos en este fondo de veteranos de la Revolución hombres y mujeres que tomaron las armas de 1911 hasta 1917 y que fueron reconocidos por la Secretaría. Hombres que pues colaboraron con todo este movimiento revolucionario. En los siguientes años en el Instituto Armado, pues estas mujeres como escribientes, como de intendencia, afanadoras, pues mantuvieron la presencia femenina. Años después, pues se hace la apertura, incluso hay un curso de paracaidismo para las mujeres en los años 40. Entonces ahí se sigue manifestando pues el papel de la mujer. En años más recientes se da la apertura a escuelas, que es la parte fuerte donde ingresan las mujeres. En los años 70 pueden ingresar a la Escuela Médico-Militar, que ahora ya cambió de nombre, Escuela Militar de Enfermería o de Medicina, y ahí es donde el bloque mayor de mujeres ingresa en este grupo, en esta parte de la salud. Como es en los años 70, es en este grupo de mujeres donde llegan a ser generales, sea de médicos cirujanos o odontólogas, cirujanos dentistas. En este fue la apertura mayor para alcanzar la mayor jerarquía, digamos, en el Instituto Armado. En nuestras leyes y reglamentos no hay una diferencia de género. Nos ajustamos a la disciplina, es igual para hombres y mujeres. Eso me gusta mucho. Pero se ha fomentado mucho un ambiente de equidad. Igual, un dato importante para que la gente que te escucha, nuestros radioescuchas, es que hay apertura para los dos colegios importantes, que es el Heroico Colegio Militar y el Colegio del Aire, para que las mujeres puedan ingresar. Y también, pues, con esta apertura en el 2017, pues es que el camino está abierto para llegar a jerarquía de general, por ejemplo, que es importante mencionar. Mucho, pero muy, muy importante. Mi querido capitán Endañú, ¿qué tal que nos haces un recorrido por el museo? ¿Qué vamos a ver en el museo? Enamóranos. Claro que sí.
Mira, en el museo tenemos nosotros 5 salas. La primera de ellas es la de antecedentes históricos. Allí nosotros exhibimos algunos de los documentos con los que se creó, se ordenó la creación del plantel. Posteriormente tenemos la sala de armamento. En esta sala nosotros exhibimos armamento de diferente denominación. Tenemos 29 armas largas y 18 armas cortas. La idea de exhibir esta parte de armamento en una sala es ver un poquito de la evolución que ha tenido el armamento, propiamente dicho, desde la época prehispánica hasta nuestros días. Me voy a permitir citar un postulado del señor Venustiano Carranza, que dijo: tenemos que fabricar nuestras propias armas y municiones y no queremos que nuestras decisiones en materia de seguridad interior las tomen aquellos quienes nos las proporcionan. En razón de esto, nosotros en el museo podemos observar esa evolución que ha tenido el armamento, desde las armas de chispa hasta el fusil Chicoal, que es el que tenemos actualmente, que se fabrica actualmente en fábricas de la Defensa Nacional, y que es el armamento orgánico de personal del Ejército Mexicano. Lo que ustedes me hicieron favor de darme para leer, me quedó muy grabado. F5, ¿verdad? FX5, que habían sido 65 ingenieros los que habían abocado toda su cultura, sus estudios, para que saliera esto a la perfección, porque ahí no puede uno darse el lujo de equivocarse, ¿verdad? Así es. De hecho, pues, como todo trabajo de ingeniería tiene un proceso. Claro que hubo que pasar por ciertas etapas para llegar a lo que actualmente es el fusil. Sin embargo, pues lo más sobresaliente de esta parte es que, como lo acabas de mencionar bien, es fabricado al 100% en el país. Entonces esto nos da la idea de que se tiene pues la capacidad y los recursos para poder crear este tipo de material. En la Escuela de Materiales de Guerra pusimos esta sala de armamento con esa idea de que la gente vea que el desarrollo profesional del personal nos lleva a formar gente con las capacidades para poder desarrollar este tipo de tecnologías. Quiero hacer un paréntesis. Hace unos días me hicieron favor de invitarme a un evento de los motociclistas. ¿Cómo se llamó ese evento? Recuérdame. Ese evento fue a raíz del aniversario del plantel. Ajá. Fue la rodada que se hizo del heroico colegio al Colegio del Aire con motivo de los festejos del 107 aniversario del Ejército y de la Fuerza Aérea, porque el de la Fuerza Aérea es el día 10 y el día 19 el del Ejército. Entonces se hizo este recorrido en motocicleta como uno de los festejos para los dos acontecimientos de este mes. Y también el evento que hubo en donde está una niña pequeñita que hacen ciertas piruetas en las motocicletas. ¿Cuál era, Víctor? Dilo por favor acá. Sí, fue para, como lo comentaba aquí mi capitán Indaño, la escuela tiene 2 años de ubicarse en Santa Lucía y fue para la celebración del 2º aniversario de la ubicación ahí en la escuela. Entonces fue parte de la celebración, ese espectáculo que fue por un mayor perteneciente ya retirado, y hizo un espectáculo de motociclismo con acrobacias, en fin, actos de motociclismo, que fue algo pues digno de admirar, ¿no? Sí, estaban las más pequeñitas, chiquitas, como de ¿cuántos años eran? 5. Las más pequeñas como de 5, 8 años. 5, 8 años, imagínense, estaban todas perfectamente uniformadas y les daban una orden, obviamente con un silbato, y entonces hacia adelante, hacia atrás, haciendo la cabecita de muchas maneras, en fin, me llamó muchísimo la atención y lo disfruté enormemente y nunca me han dejado de sorprender, porque también se caracterizan con los atuendos del personaje histórico que quieran en ese momento resaltar. Por ahí fue, ¿verdad? Todo esto es parte de
actividades programadas en los planteles. Sí, porque pues la sede nada, pero para mucho. Y pues estamos muy contentos aquí, disfrutando de esta gran charla con estos grandes personajes, y regresamos con más de Museando Ando, porque estas historias tan ricas, claro, y me está diciendo Misai que por favor estamos a sus órdenes en Facebook como Museando Ando Oficial, y en el 55 66 3404 en línea para que abramos la conversación. ¿Y usted qué piensa? Por favor, gracias, y regresamos con más de Museando Ando. También quiero decirles que me invitaron a un evento en Bellas Artes. Hubo un concierto. Muchas gracias. Fíjense que también el día que fue este evento, Víctor, fui al auditorio y estaban justamente muchos jóvenes viendo una proyección en donde me di cuenta que son los futuros candidatos para entrar a la escuela. Eso, bueno, me fascinó, porque vi las caritas de los jóvenes, estaban diciéndose algo en secreto, en donde decían, tenemos ganas de ver, sentir, oler, tocar lo que es este mundo tan importante de la SEDENA, Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Con qué queremos seguir, mi querida historiadora? Le podemos comentar, bueno, la apertura de las mujeres en los planteles militares, uh-huh, que es parte importante, ¿no?, para que los jóvenes, y utilizar tu medio de difusión, sepan, ¿no?, que son de gran tradición y ellos pueden ingresar, hombres y mujeres. De la escuela médico, le digo, a partir de los años 70 llegó la mujer, y desde ahí pues ha destacado importante y alcanzar el grado de general. Uh-huh, uh-huh. También le aprovecho su espacio para poder invitar a la población a los museos que tenemos fuera de la Ciudad de México. Está uno en Guadalajara, es un museo y una biblioteca del Cuartel Colorado, y ahí podemos encontrar piezas originales. Hay mucho armamento que también tiene de diferentes épocas, incluso material de la Segunda Guerra Mundial, que nos hablan de los pilotos del Escuadrón 201, por ejemplo. Es muy importante este recinto cultural y se encuentra en Guadalajara, para que quien nos escucha pues pueda también visitar este recinto cultural. Nos están preguntando si tiene algún costo y los horarios, por favor. Los museos del Ejército son gratuitos, ¿no? Laboran desde las 8 de la mañana a 6 de la tarde en general, y no tienen costo, son totalmente gratuitos. Cuentan también con gente que les puede dar una visita guiada si a ustedes les interesa, o saber la pieza particular o la más especial que se encuentra en cada una de las salas. Por ejemplo, en el Museo de Betlemitas contamos con la silla de montar de Josefa Ortiz de Domínguez, que es una de nuestras piezas importantes, claro, de este recinto cultural. Se encuentra en el centro histórico, en la calle de Filomeno Mata, y es totalmente gratuito. Es importante que lo sepan para que nos visiten, claro, y están dirigidos al público en general. Hablan de la cultura, la historia, no, y el ver el armamento nos refleja una época, un momento histórico. No solo son armas sin ese contexto histórico. Y otro museo importante se encuentra en Chihuahua, el Museo Histórico de la Revolución. Ahí podemos encontrar muchos objetos que pertenecieron al general Villa, y pues es un recinto importante en esta ciudad. Si van de visita por allá, pues acuda a nuestro museo, que es totalmente gratuito. Para la ubicación exacta les recomendamos pues que en la página de la SEDENA, que ya no la dieron, podamos ahí ver museo por museo qué nos ofrece, los horarios, y pues esperamos que nos visiten, totalmente gratuitos. Claro, si me permiten, esto lo dije nada más en las redes sociales, pero también se los voy a decir aquí a los museos escuchas. Museo del Centenario, Plaza del Servicio a la Patria,
Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Capilla del Exconvento de Betlemitas, Museo del Ejército y Fuerza Aérea, MUEFA, Museo Nacional de Cartografía, Museo de la Caballería, Museo Militar de Aviación en Santa Lucía, Estado de México, Museo del Paracaidismo, Museo de la Artillería, el Museo Interactivo de la Escuela Militar de Materiales de Guerra y el archivo, por favor, imperdible también, y también tiene una gran biblioteca. ¿La biblioteca se puede visitar? Sí, también es abierto al público. Sí, es especializada en el ejército, contamos con obras importantes, por ejemplo, hemerografía antigua, la revista del ejército viene desde el siglo XIX, desde Porfirio Díaz tenemos una colección completa que viene desde esa temporalidad hasta nuestros días. Podemos encontrar noticias nacionales incluso en este material de revistas, y es importante para saber la historia del Instituto Armado. Vienen noticias desde importantes como construcción de edificios que pudiéramos imaginarnos para la historia de una colonia, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde Popotla, ceremonias importantes, es material importante para recrear la historia, quizá también la historia cultural, la historia personal de algunos militares que tuvieron importantes participaciones en los años más recientes. Por favor, mis amigos, no se los pierdan. Yo tuve ya la dicha de visitar de uno a uno. De hecho, ya han venido los museos aquí nos han honrado con su presencia y nos están preguntando nuevamente que les digamos cómo pueden llegar. Queremos otra vez las redes sociales y la página para que ahí ustedes, amigos, al museo que quieran ir, se dirijan, porque están en diferentes lugares y no haya ninguna confusión. Sí, mire, le repito la página de la Sedena, www.gov.mx/Sedena. Ahí ingresa y hay un portal de museos y ahí nos despliega todos los museos que tenemos al interior de la República y en la Ciudad de México, y como les repito, pues son totalmente gratuitos y esperamos en público en general, ¿no? Y que nos muestran en cada uno de la explicación de los recintos, nos da pues su contexto y qué podemos esperar en cada uno de ellos. Perfecto. Mi capitán, ¿tienen para las personas discapacitadas las facilidades para que lleguen? Claro que sí contamos con, dependiendo de la cantidad de personal que pueda asistir, es cuestión de organización. Se puede mandar un vehículo a la entrada o para guiarlos y para llevarlos hasta el museo. Ya estando en el plantel, hay acceso para personal. También tienen una sala de proyección. Así es. Llegando a ese punto que sería el más interesante del museo de la Escuela de Materiales de Guerra, tenemos una sala interactiva. Esa sala interactiva se creó con la finalidad de que todas las actividades que realizamos principalmente en el campo se graben. Uh-huh. Nosotros realizamos una grabación de las actividades, por ejemplo, de tiro, actividades de mantenimiento de armamento, actividades en el plantel. Tenemos el día del cadete, un día grabado con todas las actividades que hace un discente, un alumno en la Escuela de Materiales de Guerra, y todo esto se exhibe en esa sala. El personal que llega a visitarnos, pues lo invitamos, ¿verdad?, para que pase a la sala y observe las actividades que hace el personal, y es muy interesante porque todo esto es en 3D, como si estuviera uno viviéndolo en el momento. Entonces eso lo hace todavía más atractivo. Me quedé en la entrada del museo, me fascinó ver cuántas armas prehispánicas tienen, porque son armas finalmente, ¿no?, que tienen nombres bastante difíciles de pronunciar, pero ahí lo bueno es que hay una línea del tiempo en donde está perfectamente identificado a cuál pertenece cada arma, ¿no? ¿No es así? Así es, nosotros tenemos 6 armas prehispánicas, de hecho, y el armamento lo tenemos subdividido también por siglos. Tenemos el armamento prehispánico, que sería en estas 6 armas. Tenemos armamento del siglo XII al XVI, armamento del siglo XVI al XIX, y pues el armamento orgánico con el que actualmente cuenta el Ejército Mexicano. Y luego también observé ametralladoras, ¿verdad? Sí, este es el armamento colectivo que nosotros tenemos. Básicamente es la misma colocación que se hace del material. Lo que nosotros intentamos mostrar aquí
es la evolución. Nosotros mostramos en el armamento, en las armas largas, igualmente la evolución que ha tenido, desde una ametralladora que era necesario que fueran 2 personas las que la manipularan, a lo actual, que una ametralladora nos brinda una gran capacidad de fuego y puede ser utilizada únicamente por un solo individuo. También hay unos maniquíes. Por favor, dinos exactamente el uniforme que traen, que uno se cuadra, por el amor de Dios. Bueno, son distintos, son varios los uniformes que se utilizan en un plantel militar. El uniforme que se exhibe en el museo es el uniforme de gala. Se llama así porque es utilizado únicamente para eventos especiales, ceremonias, y seguramente que lo habrán visto en los desfiles militares. Este uniforme consta de 4 partes. Es el tocado, la camisola o guerrera, el pantalón y los botines. Como accesorios tenemos una fajilla que en la parte posterior lleva el escudo de la escuela, lo que veíamos hace rato del Tlacochicalcal y la Casa de las Lanzas. Este uniforme también lleva un espadín y se usa, como te comentaba, en ocasiones especiales o en ceremonias o en el desfile militar del 16 de septiembre. Ahorita tenemos en el plantel ya también personal, incluido personal femenino, y bueno, pues nos vimos en la necesidad de adaptar el uniforme de la escuela masculino a hacerlo para también personal femenino. Me llamó mucho la atención la botonadura. Sí, de hecho cada uno de los botones con que cuenta ese uniforme se deben lustrar y se deben colocar en la posición correcta, con el águila hacia arriba. Fíjense, hasta el mínimo detalle. Y todos ustedes siempre tienen los zapatos pulcramente boleados. ¿Esto lo han de hacer 2 veces al día o una vez por día, o cómo va esa disciplina? Bueno, esa parte del uniforme de gala es sí muy estricta, porque requiere un arreglo a detalle, ¿no? Normalmente se arregla con anterioridad, pero sí es material que requiere cierto tiempo de calidad para poder hacer un buen arreglo de un uniforme de gala. Yo imagino que hasta es un ritual vestirse, ¿a poco no? Claro que sí, implica, bueno, el personal de discentes ya con el tiempo pues agarra práctica, ¿verdad? Para vestirse en el tiempo mínimo, pero sí requiere, es un proceso y este proceso lo van tomando desde el primer año que llegan al plantel, y ya cuando son cadetes antiguos, discentes antiguos de segundo, tercero, cuarto año, bueno, pues ya tienen la práctica y son los encargados de adiestrar al personal de primer año. Por favor, ¿les puedes decir al público qué es discente? Es el personal que causa alta, se podría llamar de alguna manera, en un plantel militar. Hay una diferencia entre el cadete y el discente. El discente es el personal que estudia en un plantel militar, pero que es de procedencia militar, le podríamos decir. Uh-huh. O sea, ya es un soldado del ejército, ya pertenece al ejército, pero causa alta en un plantel militar. Y un cadete es personal civil que entra a un plantel militar. Fantástico. Ahora doy un brinco para acá. Cuando estuve leyendo de la Madre Cuca, que le dieron un balazo y que se le incrustó la bala en la cuarta cervical, y que por situaciones de ese momento en la revolución no se la pudieron quitar, y aún así ella siguió firme, y bueno, todo esto cuando tú lo lees es una delicia. Cuando nos lo platican ustedes, pues ni qué decir también. ¿Qué tal que invitan a nuestro público para que se acerquen, para que lean, para que seamos uno con la Sedena? Mire, de historias como este detalle de su vida, podemos encontrar muchos más en los archivos que tenemos nosotros. En de Veteranos de la Revolución nos da toda esta parte de la vida cotidiana y también de los acontecimientos de armas. Hubo mujeres que, pues, como lo hemos mencionado, tomaron las armas y se iban al campo de batalla. No solo se encargaban de la alimentación o de la parte de la enfermería al final de una batalla, sino que estaban en la primera línea de combate.
Amelio Robles y de otras facciones revolucionarias, pues participaron y tomaron parte importante de estos acontecimientos. El armamento que ellos utilizaban, la más característica era la 30-30 que utilizaba el personal de caballería. Es un elemento más corto y pues se portaba del lado izquierdo, entonces les servía para poder montar, iban ellos a caballo. Entonces es importante imaginarnos a estas mujeres con este armamento y montando a caballo, tomando parte importante o activa en los combates. También había otro elemento importante para este momento histórico, que era el revólver, que ya era más automático y les permitía, pues en esta modernidad de las armas, pues también poder participar. Era más pequeño, más corto y ya con un mecanismo que les permitía pues ya tener una mejor efectividad en el campo de batalla. Y estos también podemos encontrarlos en los museos. Hay varias muestras de calibre del fusil y Mauser, por ejemplo, también, o de las carabinas 30-30, de las cuales también hay pues corridos, ¿no? Que es digamos el arma más representativa de la revolución, y que, como comentaba mi capitán, pues todo este armamento se traía del extranjero, principalmente de Estados Unidos, hasta que con Carranza se hacen ya las propias armas en nuestro país y se fundan ya talleres donde ya se hace el material en nuestro país. Les agradezco infinitamente el haber estado aquí dándonos luz en este mundo tan maravilloso que es la milicia y que tiene sus partes muy intensas de vivir. ¿Con qué nos despedimos, mi querido capitán? Pues muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos abiertos a las visitas. Todo aquel gente de tu auditorio que quiera visitarnos. La dirección, por favor. Claro que sí. El Museo Interactivo de la Escuela Militar de Materiales de Guerra lo podemos encontrar en el Campo Militar 37D, ubicado en Santa Lucía, Estado de México. Por ahí de las redes sociales, no sé si incluyeron una del plantel, que es el Facebook, que es Escuela Militar de Materiales de Guerra, y así lo encontramos. Y en la página igual de la Secretaría. Perfecto. Mi querida historiadora Gaby. Reiteramos la invitación a nuestros museos.